Et je donne la parole maintenant au représentant de l'État plurinational de Bolivie. Muchas gracias, señor presidente. Agradecemos los informes brindados por el presidente del Mecanismo Internacional Residual para Tribunales Penales, juez Teodor Merón, y el fiscal del mecanismo, señor Serge Brammers, a quienes aprovechamos la oportunidad de reiterarles nuestro mayor apoyo en el cumplimiento de las labores que les han sido encomendadas. Mi delegación le expresa su mayor y especial aprecio al juez Merón por el trabajo realizado durante el cumplimiento de su mandato. Asimismo, expresamos nuestro reconocimiento al trabajo desarrollado por la delegación del Perú al presidir de manera activa y diligente el Grupo Informal de Trabajo sobre los Tribunales Internacionales. Agradecemos también a la Oficina de Asuntos Legales por la asistencia y cooperación brindada en las reuniones del grupo. Señor presidente, el trabajo realizado por los tribunales penales para Ruanda y la ex Yugoslavia durante los últimos 24 años contribuyeron significativamente en la lucha contra la impunidad y han desempeñado un papel preponderante en la búsqueda de la justicia. En ese entendido, y con el cierre del Tribunal Penal para la ex Yugoslavia en diciembre del año pasado, el Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales se constituye en el responsable primordial para culminar de manera oportuna y eficaz los procesos restantes transferidos a su competencia. En este entendido, el mecanismo debe implementar con la mayor eficacia el mandato establecido mediante la Resolución 1966 de 2010 y las previsiones de la Resolución 2422 de 2018, no solo continuando con la jurisdicción, los derechos y las obligaciones de ambos tribunales penales, sino además asumiendo el importante rol de fortalecer y acompañar el trabajo de las jurisdicciones nacionales, cumpliendo con la naturaleza con la que fue concebido, con una estructura pequeña, temporal y eficiente, cuyas funciones y tamaño disminuirán con el tiempo. En este contexto, resaltamos las acciones de asistencia y colaboración brindadas por el mecanismo y la oficina del fiscal a las jurisdicciones nacionales para el fortalecimiento y desarrollo de sus capacidades. Asimismo, destacamos y reconocemos las labores de promoción y conservación de la memoria colectiva llevados adelante, como el logrado en Sarajevo, donde se inauguró el primer espacio público de información, continuando y consolidando la iniciativa del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Señor presidente, tomamos debida nota del curso de las actividades jurisdiccionales llevadas adelante durante el periodo reportado, así como la sustanciación de apelaciones y procedimientos de revisión de sentencias. Destacamos en este entendido la celebración de audiencias a distancia como una iniciativa innovadora y eficiente que debe seguir siendo mejorada para garantizar la mayor interacción posible de los jueces, así como de abordar los posibles riesgos que se presentarían para la seguridad de los datos e información confidencial en estos casos. Por otra parte, resaltamos la capacidad del mecanismo de cumplir funciones simultáneas en los casos en transición provenientes de los tribunales de Ruanda y ex Yugoslavia, e instamos al mecanismo a seguir reforzando sus tareas de armonización e integración de sus labores, evitando que las diferencias en las culturas de trabajo entre las oficinas de Arusha y La Haya afecten su trabajo. Asimismo, tomamos nota del uso y administración de los recursos asignados y apelamos a que los mismos sean empleados de manera eficiente, garantizando que su disposición afiance y maximice las labores del mecanismo. Señor presidente, pese a los avances reportados, expresamos nuestra preocupación por el número de fugitivos que todavía no han podido ser llevados ante el tribunal para su juzgamiento, no obstante las constantes acciones de coordinación y solicitudes de asistencia llevadas adelante por el fiscal. En este contexto, es necesario recordar que la cooperación de los Estados es indispensable para evitar que la impunidad menoscabe los esfuerzos del mecanismo y de la comunidad internacional en general. Por ello, llamamos a los Estados a brindar la mayor colaboración y cooperación con las labores del fiscal. Asimismo, consideramos importante reiterar que la responsabilidad penal es individual y ninguna comunidad o nación es responsable por los actos cometidos por individuos particulares, por lo que en apego al espíritu de justicia que persigue el mecanismo y la necesidad de garantizar la rendición de cuentas y la reparación a las víctimas, estas personas deben indefectiblemente responder por sus actos. Por otra parte, las liberaciones tempranas y los probables problemas emergentes de estas decisiones son un tema que nos llaman profundamente la atención, puesto que existen vacíos en cuanto a los criterios que se deben observar para su aplicación.
En tal sentido, llamamos al mecanismo, a través de sus diferentes órganos, a tomar las medidas necesarias para resolver esta situación y evitar que el legado y el trabajo llevado adelante por los extribunales de Ruanda y Yugoslavia se vean menoscabados o desvirtuados por la liberación de individuos que incurren en acciones de negación o reivindicación de crímenes de lesa humanidad. Asimismo, las reducciones de sentencias y la modificación de condenas van en contra del propósito que persiguen las mismas, que justamente tienen la finalidad de lograr la readaptación y reintegración de los perpetradores. Señor presidente, tomamos nota del progreso reportado sobre las recomendaciones emitidas en la evaluación realizada por la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas sobre las funciones y el trabajo desarrollado por el mecanismo durante el periodo 2016-2017, y alentamos a los diferentes órganos del mecanismo a continuar con la implementación de las mismas en su integridad. Finalmente, alentamos al mecanismo a continuar desarrollando sus actividades jurisdiccionales de manera resuelta, haciendo un uso efectivo y eficiente de los recursos asignados, observando su naturaleza transitoria y tomando los recaudos necesarios para implementar las acciones emergentes a corto y mediano plazo. Muchas gracias. Je remercie le représentant de l'État plurinational de Bolivie pour sa déclaration.